Desde hace varias décadas, los medios de comunicación tienen un rol importante al momento de informar sobre los diversos temas de la coyuntura política. Por ejemplo, durante las campañas electorales, es papel de los medios el informar a los ciudadanos sobre los partidos, sus propuestas y candidatos, y así contribuir a la formación de opiniones informadas entre el electorado. Esta función puede incluir también la difusión o transmisión de material informativo proporcionado por el organismo electoral. De manera complementaria o alternativa, los medios de comunicación pueden también producir sus propios materiales informativos sobre las elecciones. Manuel Castos, en su artículo Los medios y la política, publicado en el año 2008, señala que los medios de comunicación de masas son decisivos en la formación de la opinión pública, que condiciona a la vez a la decisión política. En una encuesta que realizamos a 50 jóvenes de entre 18 y 25 años con formación universitaria, un 86% señala que considera que los medios de comunicación son determinantes para que un candidato salga electo para algún cargo público. En la misma encuesta, un 76% considera que los medios de comunicación influyen en la percepción ciudadana sobre determinados políticos o agrupaciones políticas. El cometido general de la cobertura de los medios durante las campañas electorales es el de difundir información de manera justa y objetiva. Y esto se puede lograr mediante algunas medidas, como la justa distribución de tiempos de transmisión entre todos los partidos y candidatos, entre acuerdos voluntarios para una cobertura noticiosa equitativa, o debates entre todos los candidatos o líderes partidistas. En primer lugar, es crucial asegurar que cada partido o candidato independiente cuente con acceso a los medios de comunicación, sobre todo a la radio y a la televisión, ya que la mayoría de los electores se informan sobre la política a través de estos medios. Eso significa que un medio no debe influir en la opinión pública otorgando algún trato diferenciado a distintos partidos o candidatos. Pero los medios no son ni por asomo ni imparciales o neutrales, mucho menos en el marco de las campañas electorales. Los grupos empresariales, tanto los propietarios como actores influyentes en el ámbito mediático, canalizan muchas veces de manera burda y otras de manera casi imperceptible a las audiencias sus apuestas, hacia favor de distintos candidatos. Los sesgos editoriales habituales en cualquier parte del mundo han sido ya desplazados por una acción de tipo propagandístico en favor o en contra de determinadas candidaturas. En las pasadas elecciones presidenciales, según una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos, la IEP, aproximadamente un 59% de los peruanos advertía que los principales canales de televisión, emisoras de radio o periódicos nacionales favorecían a una de las candidaturas en carrera para llegar al gobierno. En esa misma encuesta del IEP, de ese grupo mayoritario de quienes advertían que los principales medios de comunicación ya favorecían a una candidatura, un 79% percibía que el beneficio iba para Keiko Fujimori y apenas un 9% creía que se inclinaban hacia favor de Pedro Castillo. Esto es lamentable debido a que en la encuesta que realizamos un 86% consideró que es importante la objetividad que deben tener los medios de comunicación al momento de informar sobre temas políticos. Al respecto, Sandro Macasi Lavander, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sobre la cobertura de los medios de comunicación, el ejercicio periodístico y las redes sociales durante el contexto electoral del 2021, señaló que la información política que circula a nivel nacional desprestigia a todo el ejercicio informativo. Por otro lado, en algunos casos, los medios buscan la simpatía del partido en gobierno, ayudándoles así a manipular la información a su favor, y esto para que les brinden cobertura o algún tratamiento favorable. Los intentos de manipulación pueden producirse mediante el diseño de los programas, mediante los reportes o las noticias, mediante los programas de análisis o incluso en los programas no noticiosos como son los programas de entretenimiento. Se puede tratar de difundir propaganda
bajo el disfraz de información pública objetiva por parte del gobierno. Sin embargo, los medios tienen otras implicancias políticas que van más allá de las campañas electorales, pero que son especialmente relevantes en la coyuntura que vive actualmente el país. Son actores claves en la construcción de las agendas públicas y políticas, no solo en la proyección de los temas que aparecen y cobran vigor en la esfera pública, sino también en el ocultamiento o en la escasa visibilidad de determinantes problemáticas y actores. Los medios de comunicación contribuyen también a generar determinados encuadres, ya sean positivos o negativos, sobre los temas de la agenda, los políticos y también sobre las propuestas de gobierno. Y son finalmente poderosos agentes de socialización política para amplios sectores sociales. El protagonismo de los medios en la política peruana es mayor en los últimos años debido a la debilidad que hay por parte de los partidos políticos. En los últimos años se han incrementado las experiencias de periodismo independiente que proponen una distinta manera de informar y analizar con vigor y haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación, sobre todo los diversos temas de la coyuntura política nacional, examinando los antecedentes, las propuestas de los diversos políticos y agrupaciones políticas. Estos colectivos de periodistas, que en alianza con algunos hackers, refrescan y a la vez desafían a los medios y a las formas tradicionales de hacer periodismo mediante sus investigaciones en el marco de la coyuntura política actual. Según la autora Diana Owen, en un artículo llamado El papel de los medios en la política, publicado en el 2008, los nuevos medios han alterado radicalmente la manera en la que funcionan las instituciones gubernamentales y han obligado a cambiar la táctica que utilizan los políticos para transmitir sus ideas y posicionamientos, la estrategia también para disputarse las elecciones y también el compromiso ciudadano. Para saber más acerca de la ética, la responsabilidad en el tratamiento de la información política en los medios de comunicación, entrevistamos a José Dujmovich, periodista y especialista en medios de comunicación. Adelante con la entrevista a cargo de nuestra compañera Yeltsin Manchego y felicitamos, dicho sea de paso, a la compañera Manchego por realizar esta entrevista que sabemos será muy interesante. Agradecemos nuevamente a nuestro entrevistado por responder a todas las preguntas que se le van a hacer a continuación. Muy buenas tardes a todo el público televidente. Mi nombre es Yeltsin Manchego y el día de hoy estamos con un invitado especial, el licenciado en Sociología y especialista en medios de comunicación. Así que bienvenido, periodista José Dujmovich. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como ya sabemos, él se encarga en todo lo que es el medios de comunicación. También nos estaba comentando hace un momento que es especialista en marketing. Pero sobre todo queremos preguntarle a usted qué tanto influyen los medios de comunicación en la percepción ciudadana sobre determinados políticos o agrupaciones políticas. Bueno, los medios de comunicación son una parte importante que dan un marco de referencia a las personas, ¿no? Sobre, digamos, lo que sucede a su alrededor, ¿no? Como tal, los medios funcionan como una especie de mecanismo de control social, ¿no? Nos alertan de cosas generalmente negativas que pasan en la sociedad, ¿no? Eso en cuanto al tema, digamos, periodístico, noticioso, ¿no? Y luego también está la función de entretenimiento y en algunos casos educativa que pueden tener, ¿no? Ahora, en referencia justamente a esos marcos de referencia se encuentra la famosa, digamos, agenda SET, ¿no? La agenda que tienen los medios de comunicación, ¿no? Hay una amplia discusión y hay muchas teorías al respecto de lo que significa la influencia que tienen los medios en las personas, ¿no? O en la sociedad en general. Y no hay una respuesta, digamos, concreta. Hay estudios que abonan a favor de que los medios influyen mucho y otros en los cuales no. Por un lado,
se resalta en todo caso la agencia de las personas, es decir, la capacidad que tienen las personas de opinar de una manera diferente a cómo el medio puede plantear alguna situación, algún tema, ¿no? De hecho, en el caso peruano, por ejemplo, en el tema concretamente de las elecciones, nosotros en las últimas elecciones hemos tenido, digamos, de manera muy visible cómo los medios se inclinan respecto a alguna candidatura, o más bien se inclinan en contra de alguna candidatura, ¿no? Sin embargo, eso no ha determinado los resultados de las elecciones, ¿no? Y en ese sentido los medios pueden sí tener un rol de influencia, digamos, de influir en las personas, pero no terminan de ser decisorios, ¿no? Es decir, no llegan a tomar la decisión por las personas, ¿no? Claro, por supuesto. Y por si acaso nos puede comentar también, ¿es determinante el papel o de la cobertura de los medios de comunicación para que un político salga electo para un cargo público, por si acaso? Claro, la cobertura de los medios es importante primero para dar visibilidad a los políticos, ¿no? Si los políticos no tienen la visibilidad, ¿cómo es? No tienen la forma de llegar al público, ¿no? Tienen que tener exposición, digamos, en medios de comunicación, tienen que ser parte, digamos, de esa agenda de los medios, ¿no? Y eso tiene sus pros y sus contras, porque por un lado es bueno, es saludable, digamos, que las personas puedan enterarse de las propuestas que tienen los políticos, de la agenda que ellos manejan, ¿no? Por un tema, digamos, de transparencia y de conocer a fondo qué es lo que proponen los políticos, ¿no? Y obviamente ahí también está el rol de la prensa, en el sentido de velar qué hay detrás también del poder, ¿no? De los políticos y de las autoridades, si hay temas de corrupción, si hay temas, digamos, de malos manejos, ¿no? Por otro lado, digamos que ahí hay un tema de, se quiere, que los políticos tienen necesariamente que conectar con las audiencias, ¿no? Pero eso lleva a un tema de lo que se ha llamado la espectacularización de la información, ¿no? El tema del espectáculo que lleva a que los políticos, por ejemplo, aparezcan en programas cómicos o en medios, digamos, de la farándula, porque los políticos tienen la necesidad de aparecer y entonces ya no importa cómo, sino que simplemente importa el aparecer, ¿no? Y eso en un primer momento quizás pueda funcionar, pero a la larga termina debilitando, yo lo creo así, la credibilidad que tienen ellos frente a las personas, ¿no? ¿Usted diría, o qué nos diría sobre todo, ¿no? Durante las elecciones pasadas de los presidenciales, los principales medios de comunicación, que son televisión, radio, periódico, fueron imparciales o hubo favoritismo hacia algún candidato? Como tal, no es que se manifieste un favoritismo hacia algún candidato. En general, el papel que juegan los medios de comunicación en el país es más de un apoyo en negativo, se podría decir, ¿no? Es decir, que no es que manifiesten la opinión o apoyo hacia algún candidato, sino que más bien tienden a atacar o a enfocarse en el opositor, ¿no? En aquel con el que ellos no están de acuerdo, ¿no? Pasó en las elecciones con Humala, ¿no? En el 2011. Luego en el 2000, en estas elecciones del 2021 también lo hemos visto con Castillo.
Sobre todo esto se manifiesta más fuertemente, creo, en la segunda vuelta, cuando ya, digamos, simplemente quedan, digamos, dos opciones entre las cuales tienen que decidir. Entonces, yo no se puede percatar de en la cobertura que tienen los medios sobre esa situación, ¿no? Entonces, yo, como vuelvo a repetir, no es que sea un apoyo hacia algún candidato, sino más bien que es un apoyo, digamos, muy soterrado, en el sentido de que es más atacar al candidato con el que ellos, digamos, no están de acuerdo. Por supuesto, y considera que los medios de comunicación independientes son la mejor manera de informarse acerca de los temas políticos en comparación a los grandes medios. Una opción más, y eso es muy bueno, sobre todo en el tema o en el ámbito de lo digital, ¿no? Que han aparecido algunos medios, digamos, que escapan, digamos, a lo que se podría llamar esta parrilla, digamos, de medios convencionales o más corporativos, se podría decir, ¿no? Hay dos cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Por un lado, estos medios, digamos, más pequeños pueden tener, digamos, que están un poco por fuera, digamos, del tema de lo que es la publicidad, el tema de las presiones, digamos, económicas o políticas que puedan existir, ¿no? Al tratarse de medios mucho más pequeños, digamos, ¿no? Pero también, digamos, están restringidos justamente por ese tema, digamos, económico, ¿no? Lo cual también, porque finalmente los medios tienen que sobrevivir, ¿no? Tienen que pagar planillas a periodistas, tienen que cubrir, digamos, sus costos de cobertura, ¿no? Todo eso implica también gasto, inversión, ¿no? Y claro, digamos que son medios que sobreviven con bastante esfuerzo y en algunos casos son bastante creativos, ¿no? Pero yo diría que es muy positivo, muy saludable que puedan existir esos medios, ¿no? Digamos, alternativos a lo que se llama la gran prensa, ¿no? Claro, por supuesto. Sobre todo quisiéramos también saber qué tan importante aquí en el Perú se considera que es la libertad de expresión para la democracia. Claro que la libertad de expresión es importante, ¿no? En algunos casos, lo que ha prevalecido más desde ciertos puntos de vista es la libertad de empresa, ¿no? Hablamos efectivamente aquí de lo que son los medios de comunicación, ¿no? No olvidemos que cuando hablamos de libertad de expresión, no solamente digamos, es esa libertad que pueden tener las personas para poder expresarse, ¿no? Libremente sobre algún tema, opinar libremente, ¿no? Aquí hablamos también de los propios periodistas que puedan tener, digamos, esa libertad en sus propios medios de comunicación, ¿no? Que eso es, digamos, algo que se podría decir que ha sido trastocado en los últimos contextos políticos, ¿no? Varios periodistas han tenido que renunciar por no estar de acuerdo con la línea que han seguido esas empresas o medios de comunicación, ¿no? O en algunos casos simplemente han sido despedidos, ¿no? Entonces, libertad de expresión sí, para que los periodistas puedan ejercer libremente su profesión, ¿no? Y también para que las personas puedan expresarse libremente y opinar sobre los temas que nos conciernen a todos, ¿no? Estoy muy contenta por esta pequeña entrevista, sobre todo agradecer a José Dujmovic por entrar y darnos más que todo su tiempo, por hablar estos temas tan, sobre todo
hablados aquí en el Perú, muy controversiados, y de verdad le agradezco muchísimo a usted por su tiempo, como vuelvo a recalcar, y gracias a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando en estos momentos. Agradecemos bastante a cada uno de ustedes por conectarse, y sobre todo muchas gracias a entrar al noticiero 3. Muy buenas noches, señor José Dujmovich. Gracias por la entrevista. Esto ha sido todo por hoy en su programa Noticiero 3. Nos vemos hasta el próximo programa.